¿Qué significa mi entrega personal? Lo primero que quiero que veamos es Mateo 16, 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estamos hablando de lo que significa seguir a Jesús. Jesús está diciendo que si alguien quiere venir en pos de Él, si alguien lo va a seguir de verdad, tiene que hacer dos cosas. Número uno, negarse a sí mismo. Número dos, tomar su cruz. Dos elementos que están involucrados allí. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que en estos primeros versos estamos mirando que seguir a Cristo tiene que ver con tomar una cruz. Hay cosas que tenemos que estar dispuestos a sacrificar para poder seguir a Jesús. Algún tipo de sacrificio el hombre tiene que estar presto a hacer cuando va a seguir a Jesús. En el Salmo 50, verso 5 nos dice: juntadme mis santos. ¿Cuáles son esos santos? El versículo dice: los que hicieron conmigo pacto, ¿cómo? Con sacrificio. Para poder hacer un pacto había que hacer un sacrificio. Siempre se ratificaba con sangre el pacto que se hacía. Entonces era obligatorio hacer un sacrificio para poder firmar un pacto. Cuando miramos estos versículos y lo unimos al 51:16, dice: no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Dios dice que tenemos que hacer un sacrificio, pero entonces ahora David está diciendo: tú no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. ¿Cómo podemos entender? ¿Quiere Dios sacrificio o no quiere sacrificio? ¿Cómo es? ¿Cuál de los dos? Porque se requiere de un tipo de sacrificio, estar dispuesto a crucificarnos con Cristo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar una cruz. Pero ahora dice el salmista que Dios no quiere sacrificio. ¿Por qué Dios no quiere sacrificio? Quizá lo entendemos mejor cuando vemos a Isaías capítulo 1, que nos dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué Dios habla de forma tan contundente en contra de los sacrificios que traían? Porque no representaban la entrega de su corazón. No representaban ese sacrificio que traían, que había un arrepentimiento y una conversión genuina. Lo que hay que llevar un sacrificio, pues busquemos el becerro gordo y lo llevamos. O sea, pecaban y llevaban el sacrificio. Entonces, ¿ese tipo de sacrificio es agradable ante Dios? No. El sacrificio que es agradable delante de Dios es el sacrificio que representa la entrega, donde se ha entregado el ser. Entonces sí, Dios acepta con beneplácito ese sacrificio. Pero cuando simplemente es traer un sacrificio, a Dios no lo impresiona para nada. Es más, dice el versículo que leímos que es abominación, es detestable ese sacrificio. Ofende a Dios ese sacrificio. Porque a Dios no lo podemos comprar. Dios no necesita. La Biblia dice que Él es el dueño de todo. Entonces, si yo traigo algo
para Dios y no representa que yo me he entregado primero, no sirve ese sacrificio que yo traigo para Dios. Jesús lo dijo todavía más claro. En palabras de Jesús suena como más contundente. Mateo 5:23. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No nos quedamos en el Antiguo Testamento. Jesús sigue en el mismo punto que había hablado Isaías. Jesús está diciendo, tú traes tu ofrenda para cumplir con un mandato, pero tu ofrenda no representa tu entrega, no me la traigas. Porque si tú tienes problemas con el hermano y no resuelves tu problema, ¿para qué me sirve esa ofrenda? Mejor quédate con ella y cuando resuelva tú el problema, entonces tú haces paz conmigo. O sea, lo que está diciendo Jesús es muy contundente y nos ayuda a entender que las ofrendas que podemos traer para honrar a nuestro Dios, Dios las acepta con beneplácito si representan que primero yo me he entregado a Él. Si no me he entregado a Él, no he entregado mi ser, mi corazón, entonces esa ofrenda deshonra al Señor. Salmo 51 reitera, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, arrepentimiento, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ese tipo de espíritu es el que Dios quiere ver en su pueblo, en su iglesia. Primero tiene que haber una entrega personal. Si no existe esa entrega, a Dios no le impresiona lo que podamos traer como ofrenda. ¿Qué pacto nos pide Dios? Él nos manda a hacer un pacto con sacrificio. Ahora, ¿en base a qué Dios espera que hagamos un pacto con Él? Según lo que nos dice la Biblia, Él espera que hagamos un pacto de entregar el 200% de nuestros talentos. ¿Dónde encontramos eso? En la parábola de los talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Al que le dieron 5 talentos, trabajó con ellos y produjo otros 5 talentos. Al que le dieron 2, trabajó con ellos y cuando vino el dueño le entregó otros 2 talentos. En la parábola se registra que a ambos el Señor le dijo exactamente las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Las mismas palabras, no importaba la cantidad, porque el porcentaje era el mismo en ambos casos. Duplicaron lo que se le había entregado. Pero al que le dieron 1 talento, lo enterró. Bueno, no tenemos el tiempo de explicar esta parábola, eso tomaría 40 minutos explicar esa parábola como debe ser. Pero lo que quiero destacar es que a ese que enterró el talento se le dijo siervo malo y negligente. Si tú sabías que yo soy exigente, por lo menos debiste haber dado mi dinero a los banqueros y yo cuando viniera lo hubiera tomado con los intereses. Cuando Dios nos da talentos, ¿qué espera Dios que hagamos con ellos? ¿Que los enterremos? ¿Que nos quedemos sentados en un banco de la iglesia, en una silla de la iglesia? No. Dios nos da talentos, enseña esa parábola y espera que lo usemos activamente. ¿Cuáles son los intereses que Dios espera cosechar cuando venga de los talentos que nos ha dado? Las almas que pueden llegar al Evangelio a través de las capacidades que Dios ha colocado en su iglesia. Cuando un miembro se niega a usar sus capacidades para el servicio de Dios, está enterrando sus talentos. Lo usa para su trabajo, lo usa para adquirir cosas materiales y no lo quiere usar para el Señor. Entonces, la sentencia de los que no quieren usar sus capacidades para Dios está determinada en la palabra de Dios. Es un siervo malo y negligente, dice Jesús en la parábola. ¿Me están siguiendo, hermanos?
Así que cuando usted acepta al Señor, parte del pacto que usted acepta es usar sus capacidades y su influencia para alcanzar a otros para el Señor. Número 2, el Señor espera el 100% del cuerpo, del templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. 1 Corintios 6:19 dice claramente que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, que comprados fuimos por precio y tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero el capítulo 3 es más contundente todavía cuando dice que si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque ese templo es nuestro cuerpo. O sea, el capítulo 3 de 1 Corintios 16 es muy, muy contundente. Así que mi cuerpo no es mío, yo no puedo hacer con él lo que él quiera, yo no puedo comer lo que me parezca. El Señor ha enmarcado en su palabra cuál es el régimen ideal que Él tiene para que nosotros cuidemos este cuerpo. Pero hay muchas personas que han desoído todas las orientaciones que Dios ha dado y comen simplemente para satisfacer su gusto y por placer, no para glorificar a Dios. Y hay un principio en 1 Corintios 10:31 que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para gloria de Dios. El comer no puede ser simplemente una satisfacción al gusto y al paladar. Tiene que ser para glorificar a Dios. Eso enseña la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces yo tengo que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuánto me apena cómo la iglesia, teniendo un mensaje tan grande y tan poderoso como es la Reforma Pro Salud, hemos dejado de lado la Reforma Pro Salud, la hemos tirado a la basura. Y libros como Consejos sobre el régimen alimenticio, Ministerio de Curación, La Temperancia, Consejos sobre Salud, nadie los busca, nadie los lee, nadie los estudia. Y ese mensaje desperdiciándose en esos libros y la gente haciendo lo que le parece con su cuerpo, desoyendo el consejo y el mensaje de Dios. Cuidado, hermanos. La Biblia dice que parte del pacto que tenemos que hacer con Dios es cuidar nuestro templo, el cuerpo, que es morada del Espíritu Santo. Del tiempo, ¿cuál es el pacto que Dios exige? Un día de cada 7, eso está muy claro en la Biblia. Él se reserva un día de cada 7. Mira, tú puedes hacer en 6 días lo que tú quieras, pero el séptimo día no es tuyo, no hagas ningún plan, ese es de Jehová. Así que con eso los adventistas no tenemos muchos problemas, aunque en la forma de guardar el sábado todavía hay que hacer cierta reforma para que podamos estar más a tono con el espíritu del sábado. Pero entendemos en sentido general que el 14% del tiempo le pertenece a Dios. Así lo especifica la palabra inspirada. Pero, ¿y de los tesoros? ¿Qué exige Dios en el pacto que hace con nosotros? De los tesoros, a ver. ¿Qué es lo que exige Dios? A ver. ¿Qué exige Dios del dinero, de los tesoros que pone en nuestras manos? ¿Qué parte exige Dios? El 10%. ¿Será que es solo el 10%? Bueno, por lo menos el Señor está diciendo en su palabra que usted tiene que devolverle el 10% íntegro a Él. Eso es sin la ofrenda. Usted tiene que dar una ofrenda. Vamos a ver ahorita un poquito de eso, si el tiempo nos permite, ¿verdad? Pero si usted lee Ageo 2:8, el Señor dice: mía es la plata y mío es el oro. Firma Jehová de los ejércitos. ¿A quién le pertenece la plata y el oro? Dice Ageo. A Dios. ¿Qué porcentaje le pertenece? Ahí no habla de porcentaje. El Señor dice: mía es la plata y mío es el oro. ¿Dónde está la plata y el oro? En la tierra, en minas, ¿verdad?
Entonces, cuando usted lee el Salmo 24, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuánto le pertenece a Dios? Toda la creación, toda la tierra es de Dios. Él fue que la hizo. Es de Él, le pertenece a Él. Con eso creo que estamos claros. Así que la Biblia no solamente exige que usted devuelva un diezmo. La Biblia exige y da por sentado que usted tiene que entregar una ofrenda también. Porque el Señor es el dueño y Él ha colocado su tesoro en nuestras manos. Y cuando usted lee Malaquías, dice, vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. ¿No es así que dice Malaquías? No dice solamente en el diezmo. A ver, ¿cómo es que dice Malaquías? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene allí en su Biblia? Por favor, que lo pueda compartir con nosotros. Malaquías capítulo 3, versos 8 al 10. A ver, ¿quién lo quiere compartir con nosotros rápidamente? Malaquías inmediatamente antes de Mateo, recuerden, rapidito. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermano. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cuál es la respuesta? En vuestros diezmos y ofrendas. Y no que solamente el diezmo es que hay que devolver. Aunque el Señor no dice la cantidad de ofrenda que tú tienes que devolver, cuando yo retengo la ofrenda, el Señor entiende que le estoy robando a Él. Así lo dice Malaquías. No estoy diciendo nada que no esté en un así dice Jehová. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son los elementos que componen la vida? Cuando preguntamos qué es la vida, tenemos que saber que para tener vida necesitamos un cuerpo. Además necesitamos, además de ese cuerpo, talentos que Dios pone en nuestras manos. Y necesitamos tiempo. Así que déjenme corregir aquí este cuadro porque tenía un error. Lo estaba traduciendo del francés y se me fue algo allí mal. Así que el templo más el tiempo más los talentos es igual a la vida. ¿Me explico? Tú tienes un cuerpo que Dios te ha dado. Tienes un tiempo de 24 horas que Dios te ha dado. Y tienes capacidades que Dios te ha dado. Cuando tú unes esos tres elementos, eso es la vida, ¿sí o no? Tu cuerpo, más el tiempo, más las capacidades que Dios te ha dado, eso es la vida. ¿Cuántos elementos del pacto tiene la vida? Los mismos elementos del pacto que vimos, los talentos o capacidades, el templo y el tiempo, los mismos elementos que Dios, en los que Dios hace un pacto con nosotros, son los mismos elementos que componen la vida del ser humano. Ahora, ¿qué elementos necesitamos para nosotros producir dinero como seres humanos? Bueno, necesitamos tener un cuerpo, necesitamos invertir un tiempo para trabajar, 8, 9, a veces hasta 10 horas en el día. Y necesitamos talentos, templo, tiempo y talentos. Y entonces eso se traduce finalmente ¿en qué? En tesoros, en adquirir recursos materiales. Una persona para poder tener recursos materiales necesita tener un cuerpo. Además de tener un cuerpo, necesita esa persona tiempo, el que dedica a su trabajo. Pero esa persona también necesita las capacidades que usa para poder producir ese dinero. Así que esos son los elementos de cómo se pueden obtener el dinero. ¿Qué vemos? Cuando yo comparo estos diferentes aspectos, los mismos elementos que involucran alcanzar el dinero son exactamente los mismos elementos que yo uso para adquirir el
para tener vida. En otras palabras, el dinero es igual a vida. No sé si me están siguiendo. Es un valor simbólico. Los elementos que componen la vida son el tiempo, el templo y los talentos. ¿Cuáles son los elementos que uso para adquirir recursos? Esos mismos 3 elementos. Entonces, cuando se traduce ese esfuerzo, ese tiempo, esas capacidades en dinero, representan una parte de la vida que Dios me ha dado, que la he empleado para adquirir esos recursos. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por qué el dinero tiene importancia? No es por el dinero en sí, no. Dios no quiere holocaustos, no le impresionan los holocaustos. Dice, es más, son abominables. Y cuando traes ofrenda, dice, déjala ahí, si no representa que te has entregado. ¿Por qué es importante el dinero? Es lo que representa, es un pedazo de tu vida que lo has empleado para adquirirlo. Entonces, cuando tú te quedas con lo que le pertenece a Dios de ese dinero, ¿qué le estás negando a Dios? Parte de tu propia vida, la que usaste para adquirir esos recursos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Es un valor simbólico el que tiene el dinero. No es por el dinero en sí mismo, porque a Dios no lo impresiona. Es que cuando tú se lo niegas a Dios, le estás negando parte de tu vida a Dios. ¿Me siguen, hermanos? Es por eso que tenemos que estudiar este tema con profundidad. Si el dinero representa la vida, desperdiciar el dinero sería desperdiciar la vida. Acumular el dinero sería enterrar la vida. Cuando se lo damos a Dios, ofrecemos una parte de nuestra vida, esa que usamos para adquirirlo, y eso es representativo de mi entrega a Dios. Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense que lo que está diciendo Jesús es contrastando a Dios ¿con qué? Con las riquezas, con el dinero. ¿Cómo contrastando a Dios con el dinero, con las riquezas? ¿Por qué? Lo está haciendo el Señor, es por lo que simboliza. Cuando Jesús está diciendo esto, está hablando claramente. Una persona que no ha entregado su corazón a Dios, no va a entregar sus recursos a Dios. El que no ha entregado su alma completa al Señor, no va a entregar los recursos a Dios. Por eso Jesús sigue diciendo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y ahora viene este versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo creía que este versículo estaba al revés. Así lo entendía al principio. Yo creía como que el sentido del versículo era, donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Pero no es eso lo que dice el versículo. ¿Qué dice el versículo? Donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, lo que Jesús está diciendo es, tú quieres saber dónde es que está tu corazón. Mira a ver dónde es que estás poniendo tu dinero. Donde tú pones tu dinero es porque ahí es que está tu corazón. ¿Me están siguiendo, hermanos? Lo que Jesús está diciendo es una estrategia para que usted descubra dónde es que la gente tiene su corazón.
¿Cómo usted se da cuenta dónde la gente tiene su corazón sembrado? Donde está poniendo sus recursos. ¿Es solo para adquirir bienes materiales que está usando sus recursos? Cuando tiene un carro, ya lo que piensa es en cambiarlo por otro mejor. Cuando tiene una casa, lo que piensa es transformarla o comprar una más grande, o después comprar la finca. Y cada vez que tiene dinero, lo que piensa es usarlo en sí mismo y en cosas materiales. Y se olvida de la obra de Dios. Ya usted sabe dónde que está el corazón de esa persona. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese texto. Hermanos, la palabra de Dios nos habla con suficiente claridad. 2/3 de las parábolas de Jesús están relacionadas con el dinero, las posesiones materiales o nuestra actitud hacia ellas. Un 66% de las parábolas de Jesús están en ese entorno. En la Biblia hay más de 2000 versículos bíblicos que hablan del dinero, pero solamente 500 versículos hablan de la oración. Y menos de 500 versículos hablan de la fe. Por la cantidad de referencias sobre un tema, se nos da la importancia que tiene el tema. ¿Es importante el dinero? Es importante, no por el dinero en sí mismo, por lo que simboliza el dinero. Nuestro dinero representa almas. Y debemos usarlo de tal manera que demos a conocer la verdad a aquellos que a causa del pecado están bajo condenación divina. Consejo sobre salud, Elena G. de White. Nuestro dinero representa almas, porque Dios quiere que lo usemos para alcanzar a las almas. Todos los días con Dios o cada día con Dios es una mejor forma de traducirlo. Este matinal en la página 192 dice: aquellos que profesan servir a Dios pero realmente sirven a la riqueza recibirán su castigo. Nadie será justificado si desobedece para beneficio mundano. Si Dios excusara a uno, tendría que excusarlo todo. Aquellos que desprecian las instrucciones expresas de Dios para beneficio personal acumulan desgracias para el futuro. Bueno, vamos a llegar hasta aquí en este seminario sobre los principios bíblicos de la mayordomía. Es mucho más amplio que lo que he podido desarrollar hasta este punto, pero ya el tiempo no nos permite seguir más allá. Que Dios nos pueda bendecir, hermanos, que Dios nos pueda ayudar, que Dios nos pueda dar la luz necesaria para entender con claridad que Dios ha colocado recursos en nuestras manos para que el evangelio se proclame a todo el mundo. Que Dios nos ayude a entender ese instrumento que somos en las manos de Dios. Bendiciones.